Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Hace pocos días la justicia de Rosario condenó a una empresa a entregar un vehículo a opción del cliente, en este caso había sido un Mini Cooper, justamente por haber participado en un concurso a través de un mensaje de texto y luego la empresa había hecho caso omiso a sus compromisos, que era justamente entregar como premio un vehículo. Esto tuvo mucha repercusión, pero refleja un poco la preocupación que existe en nuestro medio alrededor de la cuestión de la publicidad, porque todos los días los consumidores somos víctimas de este tipo de destratos y de otros tantos que seguramente usted coincidirá conmigo, corresponderá tener a mano herramientas preventivas para saber cómo manejarse un poquito mejor y evitarlos, y en el caso de que los suframos también saber cómo actuar. Para eso invitamos al profesor Jorge Surín, que es un especialista en derechos del consumidor, pero puntualmente ha trabajado muchísimo en la temática de la publicidad y bueno, la idea es un poco compartir con él estas inquietudes. Aprovechamos, como lo hacemos semanalmente, para invitarlos a visitar nuestros sitios en internet, tanto nuestra página de Facebook, Consumo Respeto, como nuestro sitio oficial, consumorespeto.com.ar, para que nos hagan llegar todo tipo de propuestas, sugerencias, críticas, lo que usted considere que puede aportar a mejorar nuestra propuesta semanal. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Jorge, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Ya sos casi un clásico, ¿no? En Consumo Respeto, año a año nos acompañás al menos una vez, porque estos temas realmente nos importan muchísimo a los consumidores. Y vamos a hacer nuestra presentación formal. Estamos con Jorge Surín, que es abogado, es dictaminador de actuaciones de oficio por publicidad en el área de defensa del consumidor, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es profesor de Derecho del Consumidor en la Universidad de Belgrano y de Derecho Publicitario en la Universidad de Palermo, y además es especialista en Derecho Publicitario. Obviamente esta es una síntesis caprichosa de todos tus antecedentes, y además en el plano académico siempre tenemos la suerte de compartir muchísimas actividades año tras año. Así que, bueno, Jorge, ahí decíamos en la introducción un poco este caso que tuvo alguna relevancia vinculado a este señor que finalmente se llevó el auto. Esto le había sido prometido a través de un SMS, y quería preguntarte un poco en relación a este tema, pero también a la problemática del engaño a través de la publicidad. Sí, en general se da mucho este tipo de engaños, es bueno decirlo, Javier. En el caso que vos hiciste alusión, en Rosario, ocurre algo que es muy común que se da en la publicidad, que es prometer eventuales logros millonarios o paradisíacos, viajes paradisíacos, autos importantes, cuando en realidad, como en este caso, lo que se prometía era la participación en un concurso. Entonces, mandando esos mensajes y contestándolos bien,
le daba derecho a una participación en un eventual concurso por un auto importante. Esto es bueno decirlo porque el fallo de la justicia, que sienta un precedente muy importante para lo que es publicidad engañosa, delimita el tema de que siempre que hay una promoción sin obligación de compra, es decir, en donde intervenga el azar, tiene que estar informado, algo que ya está desde hace mucho en un decreto nacional, pero que por lo visto muchos proveedores de servicios, muchas empresas anunciantes no se acuerdan de incluir la leyenda famosa que tiene que decir promoción sin obligación de compra, consulte bases y condiciones en página tal o 0800 tal. Si este señor hubiese leído esa leyenda, es decir, si el proveedor lo hubiese incluido a esa leyenda, el eventual ganador de este vehículo, que al final no lo había ganado, hubiese entrado a la página web, habría mirado las bases y se hubiera enterado de que lo que en realidad tenía era derecho a participar en un concurso, no ganar un auto como creyó y como por suerte la justicia le ha dado la razón. Bueno, muy interesante y probablemente esto también sirva para que los proveedores cuiden sus formas como porque están advertidos en definitiva, ¿no? Así es. ¿Y cómo podrías vos, en pocas palabras y en un lenguaje comprensible, digamos, definirnos la publicidad engañosa? Bueno, la publicidad engañosa está muy bien definida en una ley nacional, que es la Ley de Lealtad Comercial, está muy bien definida en España, la Ley de Publicidad, que sienta una definición bastante mundana, que la puede entender el ciudadano común, que dice que cualquier clase de presentación, esto es un folleto, un anuncio publicitario televisivo, vía pública, internet, televisión, radio, mensajes de texto, cualquier tipo de presentación que, mediante decir algo inexacto u ocultar, es decir, informar falsamente algo u omitir decir algo sin lo cual no se podría entender el anuncio en sí. Son las dos aristas principales de la publicidad engañosa. ¿Respecto a qué? Respecto al precio, a modalidades de comercialización, a calidad, a técnicas del producto, a todo tipo de cuestiones, pero siempre que hablemos, reitero, de publicidad comercial y que se oculte una información básica o que se emita una información en forma falsa y que ello pueda inducir al eventual adquirente de ese producto que está mirando un anuncio a un engaño futuro. Bueno, esto es muy relevante porque además la publicidad es el medio a través del cual nos enteramos de aquello que los proveedores nos quieren ofrecer, nos quieren proponer, con lo cual prácticamente son aquellos elementos sobre los cuales tomamos nuestra decisión, ¿no? Es verdad, uno piensa que en un mundo publicitario, televisivo, en donde cada vez hay más trato de los chicos con lo que es Internet, Facebook, Twitter, no podría existir una publicidad si no hubiese, es decir, no podría existir una marca si no hubiese publicidad. Las marcas ingresan persuasivamente intentando que el público adquiera esos productos a través de la publicidad. Ahora, la Ley de Defensa del Consumidor, vos te referías a la normativa sobre lealtad comercial, también contempla, con un desarrollo bastante escueto, pero no poco relevante, la cuestión de la publicidad. ¿Qué dirías vos que es lo más trascendente que aporta esta legislación a nuestro medio, ¿no? Sí, lo más importante es que cualquier clase de anuncio que, reitero, mediante inexactitudes u ocultamientos puede inducir error al consumidor, se sanciona con multas hasta hoy, porque tenemos presente que hay un proyecto elevado por la presidenta, entre otras cosas, para elevar el tope de las sanciones de lealtad comercial. Hoy son de 100 pesos hasta 500.000 pesos. Inclusive puede haber clausura, puede haber decomiso de mercadería, hay muchas cuestiones accesorias que hoy que tanto se habla de la ley de abastecimiento y de cuestiones afines. La ley de lealtad comercial prevé muchas sanciones para el proveedor que no solo van hasta la multa de 500.000 pesos, que reitero, de aprobarse este proyecto que ya está en el Congreso, se elevaría hasta 5 millones la sanción. Pero hay algo más grave, Javier, que la multa, que el eventual decomiso, que la eventual clausura del establecimiento. Algo mucho más grave para el proveedor, que es lo que es el marketing. El marketing en una marca es importantísimo y para un proveedor es mucho más importante, antes que pagar 5 millones de pesos, salir, como se dice, escrachado
en un medio de comunicación masivo diciendo por disposición número tal se le impuso una multa de 5 millones de pesos a la razón social tal por infracción al artículo tal de publicidad engañosa de la lealtad comercial. Eso tiene que salir en los cuerpos principales de los matutinos de mayor circulación del país. Rotativamente se va determinando para que haya libertad de expresión también en el sentido de que no aparezca solo en un diario las sanciones y que aparezcan en todo el espectro político y periodístico de matutinos. Entonces eso es mucho más grave y creo que es un logro muy importante que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ley de Procedimientos se ha modificado recientemente por un proyecto del diputado Elio Rebot y se ha instaurado la posibilidad de la obligatoriedad de que el anunciante tiene que publicar en el cuerpo principal con un tamaño de letra no inferior a 1,8 milímetros e informándose el epígrafe de la multa. Porque antes vos leías que decía infracción al artículo 4 de la ley 2440. Y nosotros entendemos que es deber de información, pero el ciudadano común no tiene por qué saberlo. Entre otras cosas porque el Estado a veces falla en la educación al consumo. Pero entonces ahora hay que informar, si dice artículo 9, poner entre paréntesis el epígrafe, es decir, publicidad engañosa. Correcto. Entonces el que lea ese anuncio va a saber que el gobierno de la ciudad, nacional, provincial, el que fuese, impuso una sanción a un proveedor por incurrir en una práctica engañosa. Correcto. Y entonces lo va a tener en cuenta a la hora de tener que elegir después, ¿no? Muy interesante. Y con respecto, continuando con esta cuestión de la ley de defensa del consumidor, sí. Esta normativa se refiere a el carácter vinculante de la oferta. ¿Qué vendría a ser esto para que la gente conozca? Bueno, la oferta entendida desde la ley de defensa del consumidor es toda propuesta que se haga a consumidores potenciales indeterminados. Uno va caminando por la vía pública y ve un anuncio publicitario, no va dirigido hacia mí, va dirigido al que pase y lo pueda visualizar, indeterminados, y obliga al oferente, es decir, lo que dice en ese anuncio obliga al oferente y se tiene por incluido en el eventual contrato que el consumidor adquiera ese producto o contrate ese servicio. Hubo un caso muy conocido que se debatió en los foros, que fue una marca de desodorante muy conocida mundialmente, y que mucha gente creyó que existió una denuncia contra ese desodorante que prometía o promete grandes resultados para la obtención de mujeres, es decir, ganar mujeres con el solo uso de ese desodorante que es mundialmente conocido. ¿Qué pasó? Se corrió por internet que había una denuncia en la India de una persona que durante 7 años había utilizado ese desodorante, guardó los envases y no ganó ninguna mujer, no pudo tener el resultado que prometía la publicidad. Hizo el reclamo, según esta página de internet, y reclamó por este artículo 8, que en la Argentina es el 8 de la Ley de Defensa del Consumidor. Las precisiones obligan al oferente y se tienen incluidas en el contrato. ¿Qué pasó? Lo que la gente no tomó en cuenta, algunos medios lo han difundido como una noticia real, es que esta página web era una página que eran todas bromas, es decir, todas las noticias eran falsas. Y muchos medios las levantaron como creídos de que era una denuncia real. Pero marcó un debate sobre qué pasaría si alguien denuncia a esa compañía. Yo siempre digo que hay que respetar la libertad de expresión y la persuasión en la publicidad mientras que haya una información suficiente. Claro. Así que para mí una publicidad dentro del marco de la libertad de expresión, que es uno de los derechos, si no el derecho menos relativo de nuestra Constitución Nacional, hay que permitir la libertad de expresión sometiéndose a las consecuencias posteriores. O sea que un poco tu mensaje es que no se ilusionen los muchachos que compran el desodorante porque no tienen causa para demandar. No podrían obtener una multa ni un daño directo. Y esto también para llevarle tranquilidad a la empresa. A la empresa también, porque es una publicidad y eso es parte de la persuasión que uno cuando la mira tiene que entender, que la publicidad le está queriendo vender hasta cierto punto, ¿no es Claro, cierto? es interesante el punto, porque la ley se refiere a precisiones y eso parece más tener que ver con aspectos, claro, característicos de la prestación. Hay todo un aspecto, llamémosle decorativo, la usabilidad, que es además que enriquece un poco visualmente a quien digamos, accede a los medios de comunicación, se hace en la televisión. Si no sería, el mundo de la publicidad serían placas estáticas con una serie de puntuaciones de aspectos de la oferta y nada más. Así, evidentemente, creo que el aspecto que aporta la creatividad publicitaria. Ahora, el tema es cuando esta frontera muchas veces difusa, donde, bueno, se precisan cuestiones que bueno, uno a ciencia cierta puede creer que tengan que ver con la fantasía, pero que son relevantes para la toma de decisión. A mí se me ocurre, que esto a veces en los cursos nos pasa, Jorge, cuando se habla de estas publicidades tan vinculadas a
a estas cosas que vos podés comprar, estos aparatos mágicos que uno compra y de repente pasa a tener un físico escultural, sí. ¿no? Yo no tuve suerte, por lo menos, con eso. Yo tampoco. Entonces, el tema es, ¿eso es una precisión o no? Me están diciendo, compre que le va a pasar esto. Entonces, ahí ya me parece que salimos del terreno del desodorante. Correcto. ¿no? Separaría lo del desodorante y acá sí entramos en las precisiones del artículo 8 de la ley 2440, siempre y cuando esas publicidades estén prometiendo resultados. Claro. ¿No es cierto? Porque hay muchas que no dicen que prometen el resultado, sino que ayudan a mejorar, como pasa con las publicidades de medicamentos de venta libre. Claro. Entonces hay que leer siempre los legales, lo que son los claims que salen al pie del anuncio publicitario, que tienen que tener un determinado tamaño para que sean visualmente leíbles por aquel proveedor, por aquel consumidor que está por ahí desatento mirando al cuerpo principal Claro. de la publicidad. Muchas veces uno se pierde en los legales, que es bueno decirlo, muchos proveedores los pasan muy rápido. Claro, a veces no se pueden leer. No se pueden leer y hay una violación al artículo 4 de la ley 2440 porque los pasan durando 3 segundos, que es lo que obliga a la resolución pertinente, pero los 3 segundos pasan en cámara rápida. Como en radio te cortan el aire y pasan los legales y entonces uno no entiende nada. Lo mismo con esos locutores que tienen o tienen un gran entrenamiento o es alguna técnica... Sí, es una técnica que cortan los aires claro. y por supuesto que es falta de información, es información que no es suficiente ni es clara. Esto es bueno porque esto es una inquietud concreta de la gente todos los días, ¿no? Sí. Che, pero con esto están cumpliendo con... No, evidentemente no. No, para nada. Aparte la idea de la legislación no es que sea un cumplimiento formal, es que la gente se entere, que la gente conozca el dato porque es relevante para la toma de decisión. Aparte es bueno decirlo, Javier, que todos los proveedores, cuando hacen un anuncio, muchas veces dicen no hay tiempo de que pase por el área de legales. Es decir, eso es una decisión que tiene que ver con el proveedor. Si prefieren pasar por el área de publicidad, de creatividad y mandar el anuncio al aire, se tienen que someter a las posteriores sanciones eventuales por una infracción a la normativa. Absolutamente. Para eso está el Estado, ¿no es cierto? Para proteger que esos anuncios no sean engañosos. Jorge, mira, bueno, hemos repasado algunos conceptos que son para mí muy centrales, que tienen que ver con el carácter vinculante de la oferta. Vos nos hablaste muy claramente acerca de la normativa de lealtad comercial, sobre el tema del error, del engaño, todo aquello que lo pueda inducir, obviamente puede ser sancionado, lo que tiene que ver con el carácter contractual de las predicciones publicitarias. Pero quizás es interesante, y vos tenés una enorme experiencia, práctica además, contarle a la gente acerca de cómo esto funciona en la realidad concreta, ¿no? Entonces, vos nos ayudaste a construir un listado de casos y yo quería compartir con vos, quizás en una suerte de ping-pong, porque yo creo que muchos cuando estén viendo el programa van a decir, esto lo vi, o esto me suena, o no sabía, y es una buena forma de como de corporizar o de... Y de educar, ¿no? De educar al consumidor. Todos estos conceptos que quizás aparecen en algún punto demasiado teóricos. Por ejemplo... nos pones acá, hamburguesas reales versus anuncios publicitarios, ¿no? Claro, es el famoso tema de aquella película Un día de furia de Michael Douglas, que muchos televidentes la habrán visto, ¿no? Que se enoja porque pide la hamburguesa que aparece en la vidriera y le dan una hamburguesa mucho más pequeña. En esto es importante aclarar que se está haciendo un estudio a nivel de defensa del consumidor para ver si la proporción que tiene el tamaño de la hamburguesa en la vidriera en relación a la gaseosa de las papas fritas es la misma que tiene al pedir, como le pasó a Michael Douglas en la película, que después se enojó y empezó a romper todo. Eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Hay que ir a defensa del consumidor. Hay que ir a defensa del consumidor, quejarse y que defensa del consumidor, de última lo haga defensa del consumidor. Con sus armas legales. Hay que controlar porque esa proporción nunca se da. Es decir, la hamburguesa mide, por ejemplo, 50 centímetros en la vidriera y la gaseosa 10 centímetros. Y cuando uno pide en el mostrador, mide 40 centímetros la gaseosa y 20 centímetros la hamburguesa. Y justamente uno entra pidiendo la hamburguesa. Lo otro es un componente que acompaña las papas, la gaseosa. Y es un tema que ha sido muy reclamado. Puede parecer un caso medio ridículo, por ahí muy mundano, pero mucha gente se queja de ese engaño que fue llevado al cine, reitero, en una película muy conocida. Contanos, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el caso del lomo deluxe? Bueno, justamente a raíz de las hamburguesas y la comida, como se la llama, chatarra, ¿no? Un lomo que se promocionaba, que decía lomo deluxe, una cadena de comidas rápidas muy conocida, lomo deluxe, y cuando uno lo pedía era cuadril. Cualquier televidente que esté sintonizando sabe que la diferencia entre lomo y cuadril es abismal en precio y en calidad. Se lo sancionó por publicidad engañosa y la sanción quedó firme. Uno va a la heladera y el otro a la caja de seguridad. Exactamente. Y, por ejemplo,
¿Algo pasó con el zoológico también? También, un caso muy emblemático, Javier, porque fue una publicidad multipremiada a nivel mundial en el principal festival de publicidad del mundo en Francia, en donde se comparaba una jirafa real y una jirafa de peluche. En la publicidad del zoológico, por supuesto, te mostraban que la real costaba la cuarta parte que la de peluche, es decir, comprar una jirafa en un kiosco, en una juguetería, salía 4 veces más caro que ir al zoológico y verla. Lo que pasa es que ese anuncio encerraba un engaño. El precio que ponían que costaba ver la jirafa era el doble, es decir, el doble que el real, costaba la mitad ver a la jirafa. Así que se lo sancionó al zoológico, reitero, por una publicidad multipremiada por la creatividad, pero engañosa respecto al mensaje del precio que daba. Muy interesante. Te sigo tirando estas cuestiones que me parecen muy atractivas. Supuestas promos milagrosas en relación a institutos para adelgazar. Sí, bueno, son muy famosos los casos de esas chicas que entran con unos kilos de más, unos cuantos kilos de más, y salen esbeltas con este modelo que se considera esbelto, ¿no? Claro. Con lo cual estoy totalmente en contra y hay muchos proyectos de ley para prohibir este tipo de desfiles de modelos que tienen una silueta que no es la real, no es lo que quieren vender muchos medios y muchas revistas. Entonces, mucha gente entra creída de que va a salir perfecta para lo que es el modelo de perfección que nos venden los medios y no salen perfectos. Y muchos de esos anuncios ha pasado que dicen, por ejemplo, baja 8 kilos en 8 sesiones. Y vos, en 8 días. Y vos decías, 8 kilos en 8 días, contrato ya. Claro. Y después ibas a firmar y la letra chica te decía que los 8 días eran 8 sesiones y cada sesión era mensual. Una vergüenza, una falta de respeto, aparte hacia gente que este tema resulta muy sensible, con lo cual era un engaño y fue sancionado y quedó firme la sanción. La verdad que son casos, por eso me parecía divertido en un punto y preocupante en otro, charlar con vos así, hacer este ping-pong, porque son cuestiones absolutamente... Por ejemplo, la idea el tema de los precios sugeridos, ¿no? Y que después no se respetan. Y bueno, es un tema que hace mucho, que se da con 2 o 3 empresas muy conocidas, muy populares, que suelen hacer anuncios publicitarios en vía pública, en televisión, en internet, diciendo precio sugerido 2 pesos, precio sugerido 5 pesos. Uno va a un autoservicio, por ejemplo, asiático, o a un kiosco de barrio y le dice, quiero esa gaseosa o esas papas fritas a ese precio sugerido que dice el anuncio. Claro. Y el kiosquero o el autoservicio, el dueño del autoservicio le dice, es un precio sugerido, anda a pedírselo a la empresa. Nosotros lo tachamos y le ponemos un precio obviamente más alto. Eso motivó que en la ciudad salga una ley, que es la 4827, que en la ciudad obliga desde hace 6 meses, no lo van a ver más este tema en vía pública, que cuando aparece un precio sugerido tiene que haber una página web de la empresa anunciante y un 0800 y o los logos de los comercios donde se venden esos productos a ese precio sugerido. Entonces vos podés llamar y decir, por ejemplo, yo estoy en la Comuna 1, quiero saber dónde venden esas papas fritas a ese precio sugerido. Y tiene que haber ahí, si no es publicidad engañosa del anunciante. Muy interesante. Sí, es algo nuevo a nivel, te diría, Sudamérica. Nos trajiste una primicia. Es una primicia. Nos trajiste una primicia. Y, por ejemplo, folletos de restaurantes turísticos sin signo pesos. Bueno, esto es una práctica que lamentablemente hay que decirlo muy común, no solo en restaurantes de zonas céntricas turísticas, de afluencia turística, sino de muchos comercios de shoppings, que no ponen el precio en la vidriera, es decir, ponen, por ejemplo, 500 o 120, y uno entra y según con el idioma en que hable, le pasa una carta en donde dice dólares o pesos. Una vergüenza, verdaderamente es algo deleznable por parte del comerciante que haga eso. Por supuesto que no son todos, pero los hay, y los ha habido inclusive con cámaras ocultas de algunos programas de televisión que lo han descubierto en sendas, en peatonales como Florida, o lugares en donde no lo ponen para atraer al turista y según el idioma o el acento con el que habla, le dicen dólares o pesos. Y es un engaño, es obligatorio poner el signo pesos, más allá de que sea la moneda de curso legal lo que exige la normativa, porque si no esto puede traer a confusión con el tema de turistas. Bueno, muy interesante. Contanos qué pasó con los bombones, con vigencia. Bueno, hay muchas promociones de casas de alfajores muy conocidas, muy conocidas en la costa. No estaban dejando a nadie en pie, ¿eh? No, por supuesto. Que cuando anuncian los precios, la vigencia de esa promoción, por ejemplo, te dicen lleva 4 cajas de alfajores y te regalamos una de determinados bombones. Entonces vos decís, qué promoción atractiva. Y no lees los legales que te dice que, por ejemplo, hay un stock limitado o hay una vigencia de 3 días nada más, y resulta que esos legales, esa vigencia de la promoción, está incluida en forma horizontal, cuando la mención de la publicidad es horizontal.
la vigencia es vertical, entonces no se puede leer y hay que estar dando vuelta al anuncio, y en la vía pública te imaginas lo complicado que sería, ¿no es cierto? Tener que hacer una vertical para ver la vigencia de la promoción. Esto está sancionado, está confirmado por cámara, pero hay muchos anunciantes que para ahorrar espacio mandan los legales al costado de la publicidad. Mira, acá hay dos temas que se relacionan con cuestiones que a veces, digamos, la publicidad hace referencia a supuesta validación científica de lo que proponen. Por ejemplo, la cuestión de un caso de una pasta dental que afirma ser la marca número 1, pero no lo puede Esto no solo pasó acá, sino que pasó en el Reino Unido, en Francia también. Hay una pasta muy conocida que se jacta de anunciar que es la marca número 1 recomendada por odontólogos. Entonces, un consumidor desprevenido va a ir y la va a adquirir, porque dice, si es la marca número 1 recomendada por odontólogos, la adquiero. Ahora, lo que no sabe el consumidor es que la encuesta, por eso en Inglaterra se prohibió esta publicidad, la encuesta decía que era una de las dos marcas más elegidas. Es como si acá uno dijese que en una encuesta que Boca y River son los dos equipos que más socios tienen. Cosa que aparte es mentira porque San Lorenzo... Pero bueno, Boca y River son los dos equipos que más socios tienen. Y entonces sale Boca o sale River y hace un anuncio diciendo el equipo que más socios tiene. ¿Es verdad o es mentira? Es parcialmente falso, porque es uno de los dos que más socios tiene. El que más tiene es Boca, pero está bien, son entre los dos. Por eso, lo dejamos para escribir otro programa. Pero en principio es engañoso. Y esto pasó también con algo que tiene ribetes más, te pueden resultar por ahí más risueños, en una publicidad de alimento para mascotas, que dice 8 de cada 10 mascotas lo eligen. Y uno me dice, ¿qué, Surín? ¿Ustedes van a llamar a las mascotas para preguntarles si no? Por supuesto es una broma. Pero lo que debería decir el anuncio es, sobre una encuesta de tantos poseedores de mascotas, el 80% eligió esta. No lo dicen, entonces es engañoso y puede inducir error, como te decía al principio del programa, al potencial adquirente de ese alimento para mascotas, creído de que si 8 de cada 10 lo eligen, será el mejor. Jorge, la verdad que hemos disfrutado mucho el encuentro con vos y además aprendido sobre todo. Así que bueno, como ya sos un habitué, esperamos pronto contar con vos y seguir profundizando estos temas tan trascendentes. Por favor, Javier, te agradezco y en un segundo decirle a la gente que denuncie, que hay muchos canales para denunciar en ciudad, en provincia y en nación. Muchas gracias. Bueno, hemos compartido con Jorge Surín esta tan interesante entrevista. La semana que viene seguiremos con temas atractivos y cotidianos del consumidor. Nos estamos viendo.